¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a una nueva clase. El tema de hoy es los números racionales. Pero antes de entrar en lleno a los números racionales, quiero que ustedes mediten qué son los números racionales. O sea, para ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando yo digo números racionales? Por ejemplo, para mí, racional significa de ración, de raciones, que yo puedo dividir cosas. Pero si tú tienes un concepto diferente de lo que es racional, pues no te preocupes, aquí vamos a aclarar qué son los números racionales. Y sin más, vamos a abrir el libro. Primero quiero que tomen en cuenta algo muy importante. Los números racionales se representan con una Q. O sea que el símbolo de los números racionales es una Q. Ya ven que muchas veces da flojera escribir todo completo, entonces cuando ustedes observen una Q significa de números racionales. Ahora vamos a leer el concepto. Dice, son aquellos números que se pueden representar como una fracción o el cociente de una división. Pregunta, ahora, ¿qué puede ser un número racional? Ejemplo, un cuarto puede ser un número racional. 5 novenos también puede ser un número racional. 0.5 también puede ser un número racional, porque acuérdense que menciona que los números racionales es el cociente de una división y el cociente de una división es el resultado. Por si se te había olvidado qué significa cociente, es el resultado de una división. 3.5 también puede considerarse como un número racional. Seguimos, también hay negativos. No solo existen números racionales positivos, también existen números racionales negativos. Ejemplo, menos 6 octavos, menos 2.75. Todos esos son considerados números racionales. Seguimos. Los números racionales se representan, ya les dije, como una fracción. Ejemplo, aquí tenemos A sobre B, donde A y B son números Z, o sea, son números enteros. A y B tienen que ser números enteros, pero B debe ser diferente de 0. Ejemplo, 2 sobre 0, eso no existe. Eso es incorrecto. Entonces, Q es igual a las fracciones. Y acuérdense, un dato muy importante y no se olviden, las fracciones al fin de cuentas son divisiones. Cuando nosotros realizamos las divisiones de esto, por ejemplo, la de un medio, si nosotros realizamos la división de un medio, el resultado es 0.5 y 0.5 es el cociente de una división. Por eso el concepto aclara muy bien, son números fraccionarios o el cociente de una división. Bueno, y para que no estén tan aburridos vamos a poner otros ejemplos. Muy bien, por si aún no te ha quedado claro qué son los números racionales, pues le vamos a poner un ejemplo con esta construcción que realicé. Primero vamos acá. En la parte de arriba tenemos a 6, que esto me sirve como numerador. Y abajo tenemos al denominador. Juntos forman 6 octavos y 6 octavos es un número racional. Y si yo realizo esa división, me da el resultado de 0.75, o sea, un decimal exacto. Vamos con otro ejemplo. Miren, por acá encontramos a 3 como numerador y tenemos a 5. Esto es un número racional. El número racional es 3/5 y yo al realizar esa división, el resultado es 0.6, un número racional con decimal exacto. Vamos con otro ejemplo. Vamos con estos bloques. A ver, arriba tengo 2 y abajo tengo 4. Esto es igual a un número racional. Esto es igual a 2/4, un número racional. Y al yo realizar esa división, el resultado es 0.5, que también da un decimal exacto. Espero que estén aprendiendo qué son los números racionales. Miren, acá tenemos como numerador al 3 y en la parte del denominador tenemos al 9. El número racional que se forma es 3 novenos. Y yo al realizar esta división, el resultado final es 0.3333 decimal periódico puro. Hay una división entre los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. Esto es puro porque solo se repiten el número 33333 hasta infinito, no tiene un final. Y también tenemos a el decimal exacto. Seguimos con la explicación. Miren, a ver, aquí hay otro ejemplo. Tenemos arriba a
a 4 como numerador y abajo tenemos a 8. El número racional que nos arroja es 4 octavos y al realizar esta división es igual a 0.5, un decimal exacto. Vemos que ya no es un decimal periódico puro. Vuelvo a repetir, también existen los decimales periódicos mixtos y eso es cuando hay muchos números y no tienen final. Y vamos a poner este último ejemplo. Tenemos como numerador a 6 y tenemos como denominador a 4. A ver qué fracción se forma. El número racional que se forma es 6 cuartos. Y al realizar la operación vemos que el resultado es 1.5. O sea, un número entero y un decimal exacto. Y pues eso sería todo, chicos. Espero que les haya servido sobre los números racionales. Espero que lo hayan comprendido y con la explicación que les di. Bueno, y ahora vamos a firmar la clase del día de hoy. El título del libro es Números Q, o sea, números racionales. Hecho por mí, profe Rodri. Así que nos vemos.